Muy buenas noches, queridos hermanos. Seguimos con nuestra serie sobre la incomparable magnificencia del Señor Jesús, y el tema que nos toca considerar a continuación es uno que me fascina y me bendice, es la magnificencia de su gracia. En una oportunidad, en una universidad en Inglaterra, un grupo de catedráticos se reunió y estaban discutiendo el tema: ¿qué hace que el cristianismo sea singular entre todas las religiones del mundo? Y había distintas opiniones de uno y del otro. Y finalmente C.S. Lewis, un catedrático cristiano, entró y le preguntaron a él: ¿qué hace que el cristianismo sea singular? Y él dijo: bueno, eso es sencillo. Lo singular del cristianismo es la gracia de Dios. Y creo que tenía razón. En ninguna religión en el mundo hallamos algo similar a esto. Y cuando hablamos de la gracia, estamos hablando del factor central del Evangelio y del cristianismo. En cada una de sus epístolas, Pablo comienza hablando de la gracia y paz a vosotros. Y cuando termina, vuelve a hablar de la gracia, y entre medio su tema es la gracia de Dios. La gracia es el eje central del Evangelio. Si quisiéramos entender cuál es el concepto fundamental del Evangelio, tenemos que referirnos a esta verdad maravillosa. En las epístolas tenemos exposiciones de la doctrina de la gracia, pero es en los evangelios que encontramos una demostración de la gracia. Si la gracia fuera como una bella canción, en las epístolas podemos encontrar la partitura de la gracia, pero en los evangelios encontramos la música, la bella música de la gracia. Y esa incomparable melodía se oyó cuando Jesús vivió entre nosotros, y el mundo nunca ha visto algo similar. Así que el Señor Jesucristo fue la personificación de la gracia. Leemos en la Biblia que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si bien vemos algo de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, pero su manifestación plena fue por medio de Jesucristo. Y una pregunta que surgió sería: ¿qué palabra usar para describir este concepto? Y la palabra en griego es la palabra charis. Comunica la idea de ser feliz a alguien por mostrarle amor y generosidad. Y al tratar de explicar este fenómeno nuevo que se había presentado en el mundo, el cristianismo echó mano a esta palabra charis y la enriqueció con un significado mayor. Charis es el favor inmerecido de Dios, es la bondad extrema de Dios para con personas que merecen todo lo contrario. Y claro, podemos ir a un léxico para encontrar una definición de la palabra charis o gracia, pero la mejor definición de la gracia es Jesucristo mismo. Él fue la personificación de la gracia. Así que quisiéramos contemplar este concepto en la persona de Jesucristo para entender mejor esta maravillosa verdad. Así que en primer lugar podemos decir que la gracia es Dios amándonos cuando no éramos muy amables. Dios mostrando su amor a los no amables. Y Jesús tenía la costumbre de acercarse a gente que todos habían descartado. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Marcos, el verso 40, podemos ver a Jesús ministrando a un hombre que era leproso, un hombre en un estado lamentable. Y hay una historia bella que registra Marcos en el primer capítulo. Leemos lo siguiente, verso 20, el verso 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres,
puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Bueno, los leprosos eran excluidos de la comunidad, del templo, considerados inmundos, y todos tenían que mantenerse a una buena distancia de leprosos para evitar el contagio. Algunos rabinos solían tirarles piedras para que no se acercaran a ellos. Y este leproso viene a Jesús, había oído de Cristo, y viene y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Él no dudaba del poder de Jesús. La duda que tenía si Jesús querría ayudar a alguien como él, un inmundo como él. Y este hombre tuvo un encuentro con la sorprendente gracia de Dios. La gracia que no busca a gente digna y respetable, más bien busca a los perdidos, a los indignos, a los excluidos, a los caídos y extraviados. La gracia de Dios tiene esta asombrosa característica: es para gente que no la merece. Y luego de tocar al leproso, Jesucristo, seguro escandalizó a la gente con eso, porque nadie toca a un leproso. Pero vemos que Cristo no solamente quiso sanar su cuerpo, quiso ministrar en su corazón. Este hombre que fue tratado como basura, el Señor podía haberle sanado con una palabra desde lejos. Se acerca y le toca al hombre, mostrando que su vida tenía valor, mostrando que el amor de Dios también fue para él. Fue escandaloso, pero luego Jesús procede a hacer algo tal vez más escandaloso. En el capítulo 2 va a comer a la casa de un cobrador de impuestos. Y como es de esperarse, había fuertes críticas. Capítulo 2, el verso 16. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Comer con gente así fue algo sumamente chocante para los fariseos, pero para Jesús fue uno de sus pasatiempos más favoritos, ¿verdad? Los publicanos se enriquecían cobrando impuestos a sus paisanos para el Imperio Romano, trabajando por los opresores, eran traidores, y cobrando de más eran ladrones, y todo el mundo despreciaban a estos inescrupulosos traidores de la patria. Todos los odiaban, todos excepto Jesús, ¿verdad? Y vemos a Cristo llegando a la casa de este hombre. Incluso un teólogo dijo que Jesús no solo asistió a una fiesta en la casa de Leví Mateo, él tuvo la audacia de incluirlo en su equipo apostólico. Todo eso fue una demostración de la gracia escandalosa de Jesús. La gracia no solo es amor inmerecido. Claro, Dios ama a todos, pero cuando su amor se dirige hacia uno que es indigno, que pisotea las leyes de Dios y obra en su favor, entonces ese amor se describe con otra palabra, y esa palabra es gracia, la gracia de Dios. Podemos decir que el amor, cuando se dirige al culpable, eso se llama misericordia. Cuando el amor se dirige al sufrido, eso se llama compasión. Pero cuando el amor se dirige al indigno, eso lo llamamos gracia, la gracia de Dios. Y si hay un mensaje que brilla a través de la vida de Jesús, fue este: Jesús y Cristo ama apasionadamente a cada persona, y por más grandes que sean sus pecados, su gracia es más grande. En efecto, Cristo decía a la gente: no importa lo que has hecho,
no importa lo que eres, no importa dónde has estado, tu vida es preciosa para Dios y voy a hacer todo lo posible para bendecir tu vida y para mostrarte el amor del Señor. Después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de mucho sufrimiento y necesidad en Europa, un grupo de cristianos fue a Polonia y estaban ayudando y dando de comer a la gente. Al ver su trabajo, una mujer preguntó: ¿ustedes alimentan a todos? Sí. ¿A alemanes también? Sí. ¿A rusos? También. ¿A judíos? Sí. ¿A ateos? También. ¿A comunistas? Sí. Después de pensar un momento, la mujer dijo: bueno, yo siempre pensaba que debía haber gente así, pero no sabía que en verdad existía. Bueno, son las palabras de alguien que está viendo obrar la gracia y el amor de Dios. La gracia es Dios amándonos cuando no éramos amables. En segundo lugar, la gracia es Dios buscándonos cuando nos habíamos alejado de Él. En el Antiguo Testamento nos dice que el que busca a Dios lo va a encontrar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y la gente se les invita, se le llama a buscar a Dios. Pero Jesús propuso algo más radical. Él dijo que Dios no estaba esperándoles para que le busquemos. En Cristo Dios viene a buscarnos a nosotros. En Marcos 2:17 nos dice la palabra, Jesucristo dice: no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo? Bueno, la respuesta asombrosa es esta: vino a buscar a pecadores. ¿Y por qué no vino a buscar a justos? ¿No hubiera sido mejor buscar a los justos? ¿Por qué no vino a buscar a los justos? Ya, si uno es justo no necesita de Dios, pero hay otra respuesta que podemos dar: no hay justo ni uno, dice la palabra de Dios. Hay los que se creen justos, pero justos de verdad no hay. Todos estamos en la categoría de los pecadores. Ahora, ir a buscar a los pecadores jamás se les hubiera cruzado por la mente a los fariseos. Ellos trataban de mantenerse lo más lejos posible de personas así. Pero Cristo dijo haber venido con el expreso propósito de buscar ese tipo de gente, y se movió entre leprosos y publicanos y pecadores para hacerles saber que Dios les amaba. ¿En cuál otra religión del mundo encontramos a un Dios que busca al pecador? En todas las demás religiones el pecador tiene que buscar a Dios, y solo en el cristianismo encontramos a Dios buscando al hombre. En las otras religiones no tenemos una parábola de la oveja perdida, del pastor que va a buscar esa oveja que se perdió. Los judíos creían que si un pecador viniera, se postrara arrepentido, contrito ante Dios, probablemente Dios tendrá misericordia con él. Pero nunca se les cruzó por la mente que Dios podía meterse en un mundo lleno de maldad y corrupción y buscar al pecador. Eso es algo totalmente nuevo. Eso se llama la gracia de Dios. En tercer lugar, menciono esta cita primero. Posiblemente la doctrina más inconcebible de la palabra de Dios es que el creador y sustentador del universo, que mora en luz inaccesible, nos busca. Es algo demasiado sorprendente. En cuarto lugar, o tercer lugar, la gracia es Dios dándonos lo que no merecíamos. Ahora vemos que a través de Cristo la vida eterna y el perdón son dados gratuitamente. En Marcos capítulo 2, cuando un paralítico es traído ante Jesús,
mira al hombre y Jesús dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, el hombre ni siquiera había pedido perdón por sus pecados, no había hecho nada para obtener ese perdón, porque normalmente uno tendría que ir al templo con un sacrificio, ir al sacerdote y todo el rito que hacían confesando sus pecados para poder obtener perdón. Y aquí viene Jesucristo y sin templo, sin sacrificio, sin sacerdote, sin más trámite, le perdona los pecados al hombre. Bueno, aquí hay algo novedoso, algo radical. Parece que el antiguo sistema de la ley de Moisés estaba quedando atrás. Había llegado la gracia de Dios en Jesucristo y era algo maravilloso. En el capítulo 10 de Marcos viene un hombre queriendo saber cómo obtener la vida eterna. Y Jesús le trata de hacer entender que la respuesta no está en guardar la ley. Y el hombre se fue triste. Y cuando Cristo le dijo: bueno, ¿tú crees cumplir con la ley dice que debemos amar a Dios, amar al prójimo. A ver si realmente amas a tu prójimo. Anda, vende lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Y lo descompaginó al hombre, ¿verdad? Que tal vez creía ser muy cumplidor de la ley y de pronto se dio cuenta que no. Y se fue triste. Y los discípulos, un poco confundidos, dicen: bueno, entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá alcanzar la salvación? Si ese hombre rico y piadoso queda lejos de alcanzar el reino, ¿quién entonces podrá lograrlo? Entonces, en el capítulo 10, el verso 27, Jesucristo responde y les dice esto: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y aquí Cristo hace entender que nuestra incapacidad de cumplir la ley no le impide a Dios salvarnos. Todo es posible con Él. Y detrás de estas palabras encontramos el maravilloso concepto de la gracia de Dios. Lo que el hombre no puede lograr, Dios por su gracia puede proveer. El hombre y la mujer no tienen méritos, pero Dios tiene una abundancia de gracia, una gracia que provee salvación al necesitado. Hay un libro, también una película, Les Miserables, en base al libro escrito por Víctor Hugo. Algunos tal vez han visto esta bella película. Es la historia de un ladrón que sale de la cárcel y busca alojarse, y un obispo lo recibe en su casa para que se quedara la noche. El ladrón se levanta a medianoche, roba unos candelabros de plata de muchísimo valor y se escapa con ellos. Un policía lo encuentra, descubre lo que tiene en su costal, sospecha que es de la casa del obispo y lo lleva ahí. Señor obispo, hemos encontrado a este hombre, parece que ha robado esto de su casa. Una palabra del obispo y este hombre se va a la cárcel de por vida. Y de pronto el obispo hizo algo bien sorprendente. Y le dice al hombre: oye, cuando te fuiste, te olvidaste llevar estos otros candelabros también. Y le entrega algunos más. El tipo no puede creer lo que el obispo está haciendo, salvándole la vida y entregándole algo de muchísimo valor. El hombre quedó libre, se marchó con los candelabros, se convirtió en un hombre muy adinerado y se convirtió en un hombre de bien. Un acto de gracia le transformó y comenzó a dar gracia a los demás. Recibió gracia y comenzó a dar gracia. La gracia es Dios dándonos. Cuando merecíamos el infierno, nos regala el cielo. Cuando merecíamos la condenación, nos regala la vida eterna. Es Dios dándonos lo que jamás merecíamos y lo que jamás podríamos merecer. En cuarto lugar, la gracia es un vino nuevo y no un aditivo al sistema antiguo.
Cristo vino a traer algo totalmente nuevo. En el capítulo 2, el verso 18, hay un grupo que viene donde Jesús. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Los judíos pensaron que Jesús debía ajustarse a sus normas y a sus tradiciones, y Cristo responde diciendo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras con ellos está el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Señores, no estamos interesados en su programa religioso. Si no lo sabían, estamos festejando una boda. La manifestación de la gracia es motivo no de ayunar, sino de festejar. Y luego Jesús da dos ilustraciones de la gracia de Dios. El primero en el verso 21, donde Cristo habla de los odres y Él dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Más bien la primera ilustración es de una ropa, como diciendo el Señor, no estamos aquí para poner un parche al judaísmo, no vamos a tratar de mejorar la ley con alguito de gracia. Dios no está buscando remendar al sistema antiguo, está haciendo algo nuevo. Ha traído la gracia de Dios. Y luego en el verso 22, el Señor dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. No tenemos ninguna intención de hacer uso de esos viejos odres del judaísmo, estamos con vino nuevo. Y eso requiere odres nuevos. La maravillosa gracia de Dios se había manifestado y las viejas formas estaban quedando atrás. El vino nuevo es el evangelio de la gracia de Dios. Y esa vida nueva brotó con frescura y poder con la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. A los apóstoles se les acusó de estar llenos de vino nuevo. Y la acusación era cierta, habían bebido el vino nuevo del evangelio y salieron con gozo cantando y pregonando el mensaje de la gracia de Dios. Ahora, lamentablemente, al inicio en Jerusalén había aquellos que luchaban por conservar los viejos odres de la ley, la adoración en el templo, la circuncisión, el día de reposo, y esas normas como regla de vida. Y Pablo, el campeón de la gracia, se levantó para combatir enérgicamente esta contradicción a la gracia y les desafió en Gálatas 4:9 con estas palabras: ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Y Pablo fue quien llamó al pueblo de Dios a vivir en la libertad con la que Cristo les había hecho libres. Un escritor, de manera muy poética, describe el redescubrimiento del Evangelio en la Reforma Protestante en el siglo XVI, y lo dice de esta manera: la Reforma fue una época en que los hombres se cegaron, se emborracharon, porque descubrieron en el polvoriento sótano de la parte final de la Edad Media una preciosa bodega que tenía 1500 años con 200 botellas de gracia, de escritura pura y destilada. Con solo beber un sorbo, todos se convencían de que Dios nos salva de manera incondicional. La palabra del Evangelio, después de tantos siglos de intentar llegar al cielo preocupándose por su autoperfeccionamiento, repentinamente llegó a ser el llano anuncio de que los salvos ya estaban en casa antes de partir. Bueno, la gracia es un rico vino nuevo y no un parche al sistema antiguo de Moisés. En quinto lugar, la gracia es Dios
rescatándonos por el sacrificio de su Hijo. La máxima expresión de la gracia fue la cruz del Calvario. Cristo mismo dijo en Marcos 10:45, el texto clave de todo el libro de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, aquí tenemos la asombrosa verdad de que Dios no solo viene a buscar, viene a servir, y es algo totalmente novedoso. Y buscamos en vano en las demás religiones para encontrar algo similar a esto. En Marcos 12, el Señor cuenta una historia. Está por ir a la cruz y días antes describe en su historia lo que estaba por suceder. Escuchen esta historia de Jesucristo. Marcos 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. El dueño de la viña una y otra vez envía siervos a recibir la cosecha de la viña. Los administradores maltrataron a cada uno de ellos, y por fin el dueño decidió mandar a su hijo, y estos malvados lo mataron en sangre fría y tiraron su cadáver en la calle. Ahora, hermanos, aquí Jesús está explicando lo que le van a hacer a él en pocos días. Su propio cuerpo iba a quedar flagelado y colgado fuera de la ciudad. Le iban a someter a una muerte horrible y cruel. Y luego Jesús hace la pregunta: ¿qué hará el Señor de la viña con estos asesinos? Bueno, la respuesta sería lógica: borrarlos del mapa, ¿no es cierto? Y entregar la viña a gente responsable. Sería lo justo y lo correcto. Pero cuando los judíos mataron al Hijo de Dios, ¿cómo respondió el Señor? Mandó fuego, mandó rayos y los destruyó. Bueno, fue lo que merecieron, ¿verdad? Pero fíjense cuál fue la respuesta de Dios. Mandó un anuncio a los culpables, los que habían matado a su Hijo, que los quería perdonar y recibir en su casa como hijos amados. En lugar de juicio, mandó gracia. Qué sorprendente es la gracia de Dios. El famoso evangelista Dwight Moody se imagina una conversación entre el Señor Jesús y Pedro después de su resurrección. Y va así: Señor, ¿quieres decir que tenemos que volver a Jerusalén a predicar a los que te mataron? Sí, Pedro, busca a aquel hombre que me escupió en la cara y dile que hay un lugar para él en mi reino. Encuentra al hombre que colocó en mi frente la corona de espinas y dile que tengo una corona para él si viene a mi reino y no tendrá espinas. Ubícale al hombre que me golpeaba la cabeza con una caña y dile que voy a poner un cetro en su mano si él acepta mi salvación. Búscale a aquel que metió su lanza en mi costado y dile que hay otra forma por la que él puede llegar a mi corazón. Qué asombrosa y maravillosa
es la gracia de Dios. Los primeros en recibir el mensaje de salvación eran aquellos que habían clamado por su sangre y dijeron: crucifícale. Y Dios les ofreció en primer lugar la salvación y la vida eterna. Había una vez una viuda pobre que, no teniendo que dar de comer a sus hijos, robó pan y le agarraron a la señora y tuvo que presentarse ante el juez. Esta historia sucedió más o menos como un siglo atrás. Y el juez le dijo: señora, ¿por qué ha robado usted? Y él le dijo: señor juez, mis hijos están con hambre, no tenemos dinero. Y el juez se volcó al panadero y le dijo: señor panadero, ¿acaso usted no puede tener compasión de esta mujer? ¿Dónde está su sentido de compasión? Y el panadero le respondió: pero señor juez, ella es culpable. ¿Dónde está su sentido de justicia? Y de pronto el juez está con un dilema. Está entre lo que es la justicia y lo que es la compasión. Si aplica fríamente la ley, ¿dónde está la compasión? Y si obra con compasión, ¿dónde está el respeto a la ley? Bueno, el juez hizo algo muy interesante. Le dijo: señora, a usted le declaro culpable de un delito de robo y tendrá que irse a la cárcel por 30 días o pagar una multa de $10. Y con decir eso, metió la mano al bolsillo, sacó un billete de $10 y pagó la multa él mismo. ¿Se dan cuenta de lo que hizo el juez? Fue justo porque dictó la sentencia que correspondía al caso. Y fue compasivo porque él mismo se encargó de pagar la multa. Es decir, fue justo y fue compasivo. Bueno, hermanos, nos presentamos ante el Supremo Juez y Dios nos dice: mira, Jorge, te amo, te quiero que estés conmigo, pero hay un problema, tienes 1,000,000 de pecados en tu cuenta. Tendrás que pagar tus pecados o tendrás que buscar otro que te lo pague. ¿Tú conoces a alguien que quiera pagar tu cuenta? Y claro, no son $10, ¿no? Es la condenación eterna. El sabroso anuncio del Evangelio es que el juez supremo mandó a su Hijo a una cruz para pagar tu deuda, para sufrir tu condena y para dar su vida para nuestra salvación. ¡Qué tremenda gracia de parte de Dios! Pero ¿saben lo que pasó en la corte ese día? No solamente el juez le pagó la multa, hizo algo más. Dijo a los presentes en la corte: señoras y señores, ¿cómo es posible que en nuestra ciudad una pobre viuda tenga que robar para dar de comer a sus hijos? Es inconcebible que hayamos permitido esta situación. Y por permitir esto, voy a cobrar una multa a todos los presentes. Y circularon un sombrero y todos tienen que poner algo, y la señora se marchó con $42.10 en el bolsillo. Tiene que ir a la cárcel y todavía le dan una ofrenda. Eso se llama gracia. La gracia de Dios. Dios proveyendo perdón, salvación, vida eterna, gracias a la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios dio su vida por nosotros. Para terminar, la gracia de Dios asombra, nos asombra. La abundancia de esa gracia nos asombra, ¿verdad? En 2 ocasiones, cuando Jesucristo alimentó a multitudes, Marcos 6, Marcos 8, en ambas oportunidades alcanzó el pan para toda la gente. ¿Alcanzó o no alcanzó? Era suficiente. No solamente alcanzó, sobró. 12 canastas de pan y 7 canastas de pan en la otra oportunidad. Más pan de lo que podían comer esos 5,000 personas. Había suficiente y había más que suficiente. Tanto que esos 2 grupos no eran capaces de acabarlo todo. Y bueno, creo que la lección es clara. La gracia de Cristo es abundante, es súper abundante, es suficiente. No importa cuán débil, cuán falluto, cuán necesitado, cuán perdidos seamos, la gracia de Dios es suficiente para alcanzar al más perdido,
Un famoso cristiano dijo: tengo una gran necesidad de Cristo y tengo un gran Cristo para mi necesidad. Qué bueno, ¿verdad? Tenemos una gran necesidad de Cristo y el Cristo que tenemos es un Cristo más que suficiente para nuestra necesidad. Donde abunda el pecado, dice el apóstol Pablo, sobreabunda la gracia de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? La gracia asombra por su abundancia. Además, podemos considerar la maravilla de la gracia. Lo que significa la gracia, hermanos, es algo tan exquisito, tan asombroso, que nuestro corazón lucha por creerlo. Ahora escúchenme. La gracia es Dios abrazándome, amándome, aceptándome sin que tenga que portarme bien para merecerlo. ¿Me oyeron? La gracia es Dios amándome, abrazándome, aceptándome sin que tenga que portarme bien para merecerlo. ¿Alguna vez han escuchado de algo más maravilloso que eso? Bueno, como que no quiere caber en nuestra cabeza, porque toda la vida nadie nunca nos ha dado un amor así. Para recibir amor tienes que esforzarte, tienes que trabajar. En el momento de dejar de trabajar, dejas de recibir. Pero en nuestro corazón hay un anhelo de recibir un amor profundo que nos acepta tal como somos y que nunca nos va a abandonar. Y la gran noticia del Evangelio es que el Señor Jesús nos ofrece un amor así y no tenemos que merecerlo. Es más, si algo hiciéramos para merecerlo, dejaría de ser gracia. Por definición, la gracia es inmerecida. ¡Wow! No es en base a nuestro comportamiento, por si acaso. Qué tremendo es eso. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Les voy a dar otra definición de la gracia. Aquí está. La gracia significa que no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame más. Ninguna cantidad de disciplinas o servicio. Puedes memorizar toda la Biblia, puedes ayunar 40 días, puedes asistir a todos los cultos, puedes ganar a 1000 personas para Cristo y Dios no te amará más. Su amor no depende de tu desempeño, no depende de cuán santo, cuán obedientes seamos, depende de que Dios es amor. Y depende de que en la cruz del Calvario Él quitó toda barrera que había para que Dios nos pudiera amar libre y plenamente. Ahora escuchen esto. La gracia significa que no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame menos. ¿Qué tal eso? Ninguna cantidad de pecados, de barbaridades, de borracheras harán que Dios te ame menos. Su amor nunca dependió de lo que hacemos. Su amor nos llega a pesar de haber sido enemigos de Dios. La gracia significa que Dios ya nos ama con todos nuestros defectos y fallas, y creo que en este momento alguien debe gritar gloria a Dios o algo por el estilo. ¿No les parece? Bien dijo David: tal conocimiento es demasiado alto para mí, demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, la fe cristiana se fundamenta no en nuestros méritos, no en nuestros esfuerzos, no en nuestras ofrendas, no en nuestra santidad. Se fundamenta en la asombrosa, maravillosa, abundante gracia de Dios. Ahora, cuando dejamos de entender eso, cuando dejamos de descansar en la gracia de Cristo, la vida cristiana se nos torna pesada y cargosa, y tratamos de ser buenos cristianos para que Dios nos quiera, tratamos de servir para que Dios nos ame y nos acepte, y nos cansamos tratando de alcanzar esa meta.
El problema es que nuestra aceptación con Dios no se fundamenta en méritos, se fundamenta en un Cristo que consiguió nuestra salvación en una cruz, ¿verdad? Y cuando tratamos de sentirnos bien con Dios en base a nuestros esfuerzos, eso tiene nombre, se llama estar bajo la ley, ¿sí? Hemos caído en el legalismo, tratando de comprar el favor de Dios, portándonos bien. Cuando Pablo habla en la epístola a los Gálatas de caer de la gracia, no estaba hablando de caer en el pecado, está hablando de caer en el legalismo, de caer en la idea que mis esfuerzos personales hacen que Dios me acepte y me ame. Así que quiero repetir otra vez, que la gracia es Dios abrazándome, amándome, aceptándome sin que tenga que portarme bien para merecerlo. Cuando dejamos de descansar en la gracia de Dios, la vida cristiana se torna pesada. De pronto todo depende de mí, todo depende de cuánto sirvo, ofrendo, me santifico. No, nunca podemos alcanzar la norma de perfección, así que Dios dijo, hagamos lo siguiente, yo voy a mandar a mi hijo y él va a rendir a Dios una obediencia perfecta, y esa obediencia la vamos a poner en la cuenta de todos aquellos que confían en Jesús. Y dice Pablo, somos aceptos en el amado, no aceptos en nuestra aceptabilidad, no, aceptos gracias al amado Hijo de Dios que obró para que nosotros nos encontremos en el abrazo del Padre. Así que la vida cristiana no la vivimos tratando de alcanzar el abrazo de Dios, la vivimos a partir del abrazo de Dios, la vivimos dentro del abrazo de Dios. Señor, ayúdanos a entender esa parte. La gracia es Dios abrazándome, amándome, aceptándome sin que tenga que portarme bien para merecerla. Una vez un joven fue a buscar a un predicador, dijo, hermano, necesito hablar con usted, y salieron a caminar y el joven comenzó a repasar todas sus luchas. Hermano, me cuesta orar, no soy constante en leer la Biblia, hay tentaciones que me derrotan, no sé cómo testificar, y estaba haciendo mención de todas sus luchas. Y el hermano le dijo un ratito, para, y le hizo una pregunta, dime, ¿cómo anda tu relación con tu padre? Mi padre es un perfeccionista de eso, siempre me reclama, nunca está contento conmigo, mis notas en la universidad nunca son suficientemente buenas, nunca puedo contentar a mi padre. El hermano le dijo, ¿sabes algo? Tú crees que Dios es igualito a tu papá. Tengo una noticia para ti. Se le acercó, le dio un abrazo rompecostillas y le dijo, tú ya tienes el abrazo de Dios. No cuando termines de memorizar la Biblia, no cuando hayas ayunado 40 días y 40 noches, no cuando hayas ganado 1000 personas para Cristo, sino aquí y ahora ya tienes, por el Evangelio, tienes el abrazo de Dios. El hermano le dijo, y sabes, en tu vida hay Dios, hay cosas que Dios tiene que cambiar, hay cosas que Dios tiene que sacar, pero todos esos cambios se dan dentro del abrazo y no son alguna condición para poder obtenerlo. Y el joven se echó a llorar porque de pronto entendió el Evangelio de la gracia de Dios. Que nuestra aceptación con Dios, el abrazo de Dios, el amor de Dios, no se fundamenta en nuestro desempeño, se fundamenta en el Evangelio, se fundamenta en la gracia de Dios. Y qué asombroso que Dios me dé su abrazo y me dice, Jorge, ya tienes mi amor, ya tienes mi aceptación, en tu vida hay mucho que cambiar, pero todos esos cambios los vamos a llevar a cabo dentro del abrazo.
Es ahí donde vivimos la vida cristiana. Es ahí donde crecemos. Y a veces 2 pasos adelante, 3 pasos atrás. Pero estamos en un amor del cual habló Pablo diciendo: nada nos separará del amor de Cristo. Romanos 8 comienza diciendo: no hay condenación. Al final dice: no hay separación. La tremenda y maravillosa confianza de haber sido alcanzados y atrapados por la gracia de Dios. Así que, hermanos, la gracia es abundante y la gracia es asombrosa. Los cambios que Dios obra en nuestra vida suceden dentro del abrazo y no como una condición para recibirlo. Y finalmente la gracia transforma. La gracia transforma. La transformación comienza con el perdón, y cuando recibimos el perdón de Dios, cuando experimentamos paz con Dios, estamos en una nueva relación de cambio y transformación. ¿Se acuerdan cuando los 4 hombres llevaron a su amigo donde Jesús y lo bajaron desde el techo? Y llegó ahí donde Cristo y él lo miró y se percató de su estado físico, no solamente su estado físico, sino estado espiritual. Incluso hasta enfermedades hay que tienen sus raíces en el alma. Y en lugar de sanar primero su cuerpo, Cristo sanó el problema de su corazón y le dijo: tus pecados te son perdonados. Resolvió el problema del pecado y luego resolvió el problema del parálisis, y el hombre salió caminando con el catre debajo del brazo, ¿no? Pero saben, hermanos, así funciona en la vida cristiana. Primero perdón y luego poder para cambiar en novedad de vida. Comenzamos con perdón y luego viene un nuevo poder y un nuevo deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese hombre experimentó la sanidad de su corazón y luego la transformación de su cuerpo. John Wesley dijo respecto a vivir santamente que el perdón es la raíz de todo. Vivimos como personas perdonadas. Eso nos da paz. Y esa paz nos lleva a cambiar, a ser transformados. Y bien dijo el gran evangelista: la raíz de la vida cristiana es vivir en la dicha y la confianza del perdón de Dios. Otro escritor dijo: la santificación es simplemente la expresión maravillosa o evidencia del perdón de los pecados en una vida humana. Lo que despierta el más profundo manantial de gratitud en el hombre es el hecho de que Dios haya perdonado sus pecados. Cuando te das cuenta de todo lo que le costó a Dios perdonarte, quedarás agarrado como por una prensa, constreñido por el amor de Dios. Primero perdón, luego poder para cambiar. La vida, una vida santa, brota de la dicha de ser perdonados. La santidad crece del terreno del perdón. Necesitamos echar mano y vivir en la confianza de haber recibido ese perdón. Y es ahí donde vamos a poder crecer y cambiar. Para poder hacer frente al asunto de nuestros pecados, dijo un hermano: creo que es necesario saber primero que somos amados y aceptados incondicionalmente por Dios, y recién vamos a poder hacer frente al tema de la tentación con la confianza de tener el perdón de Dios. Así que el perdón transforma. Marcos capítulo 9, el verso, creo que es Marcos capítulo 11, mejor dicho, los versos 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Dios nos ha perdonado nuestra cuenta de 1,000,000 de pecados, y ya no podemos decir: a este no le voy a perdonar. Hemos recibido un perdón demasiado grande y ahora tenemos que vivir dando perdón
a los demás. Hemos recibido una abundancia de gracia, ahora nos toca transmitir gracia a los demás. Un teólogo alemán dijo esto: puesto que los creyentes han sido perdonados, ellos perdonarán. Puesto que han recibido bien por mal, ellos pagarán el mal con bien. Puesto que cuando eran enemigos de Dios, Dios les amó, ellos amarán a sus enemigos. Es decir, el Evangelio no solamente nos salva, pero nos transforma y nos lleva a vivir en el Evangelio y a reflejar ese trato también a los demás. La gracia recibida tiene que convertirse en gracia transmitida. En el siglo XIX había dos famosos predicadores en la ciudad de Londres. Había el predicador José Parker, que atendía una congregación muy grande, y había una iglesia más grande todavía de Charles Spurgeon. En una oportunidad, el hermano Parker hizo referencia al ministerio de los niños huérfanos que eran atendidos por los hermanos de la iglesia de Spurgeon, tenían un orfanatorio, y comentó de la condición lamentable de esos niños cuando llegaban al orfanatorio. Cuando el comentario llegó a Spurgeon, lo entendió mal como una crítica de su ministerio, y él respondió con una fuerte crítica a Parker, que incluso fue publicado en la prensa. Y todo el mundo estaba esperando la respuesta de Parker el domingo siguiente. ¿Qué va a decir en respuesta a lo que había dicho de él el predicador Spurgeon? El domingo siguiente Parker subió al púlpito y dijo: hermanos, la iglesia de Charles Spurgeon está haciendo un maravilloso ministerio con niños, y este domingo vamos a levantar una ofrenda para apoyar ese ministerio. Y levantaron una generosa ofrenda, la hicieron llegar a la iglesia de Spurgeon. Y cuando recibieron la ofrenda, Spurgeon le buscó a Parker, le dijo: hermano, usted me dio lo que yo no merecía, pero usted me dio lo que yo necesitaba. Y se hicieron muy amigos a partir de ese día. Hermano, ¿ha aprendido usted a dar a otros la gracia que Dios le ha dado a usted? ¿Cuánta gracia ha recibido de parte del Señor? No podemos calcular ni entender la magnitud. Y ahora, ¿cómo vamos a vivir? Bueno, el Evangelio que nos salva ahora nos impulsa a perdonar 70 veces 7, a ir la otra milla, a dar la otra mejilla, a amar a los enemigos, a bendecir a los que nos maldicen. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer porque así Dios nos trató a nosotros. Recibimos la gracia de Dios. Ahora vamos a vivir en la gracia de Dios. Somos llamados a vivir ahí. Es la esfera en la que nos movemos. Somos llamados a compartir la gracia de Dios. Y la vida cristiana significa recibir, disfrutar y compartir la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Bendito Señor, cuán maravilloso es este tema, cuán grande es tu gracia, cuán asombrosa y cuán abundante. Señor, nos encontramos asombrados, bendecidos, amados por ti, y jamás hemos hecho algo para merecerlo y jamás podremos hacer algo. Nos toca tan solo responder con vidas de gratitud y gozo, Señor, para decirte: te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Señor, enséñanos a vivir vidas rendidas a ti, vidas de alabanza, gozo y servicio frente a la maravillosa gracia que has derramado sobre nuestra persona en la persona de Jesús. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.